Y el cosito este. Sí. Quisiera, eh, antes de empezar realmente entrar en materia, tres cosas. Mientras cantábamos y alabábamos al Señor, Dios me recordaba dos pasajes. Uno, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nosotros podemos leer la Escritura, conocerla de memoria, pero si no la ponemos en práctica, es como si nunca la hubiéramos nosotros leído. El matrimonio propiamente requiere exclusividad. Por eso Dios dice, dejen las prioridades anteriores, que eran probablemente sus padres o los amigos o cualquier otra cosa, únanse a su mujer y entonces van a ser una sola carne. Yo espero no haya aquí una sola pareja de esposos que todavía tenga la intromisión de sus padres, porque nuestros padres tuvieron un propósito que fue el criarnos, pero una vez que nosotros tomamos la decisión de casarnos, esos sí son harina de otro costal. La segunda cosa que quiero mencionarles, que también el Señor me lo recordaba hace un momento. Con la caída del pecado, cuando entró el pecado en Adán y en Eva, fue el peor cataclismo que ha sufrido el universo. Entró el pecado y pasaron muchísimas cosas. Y una de las cosas que pasó fue que habiéndonos creado el Señor en igualdad de circunstancias y seguimos siendo iguales, hombre y mujer, ante los ojos de Dios, lo que sí sucedió fue que hubo de parte de Dios una maldición para la tierra y le dijo a Adán, a partir de ahora vas a trabajar y con el sudor de tu frente vas a ganar el sueldo, vas a ganarte el dinero que tú necesitas para ti y para tu familia. Por eso el trabajo es realmente lágrimas, sudor y sangre, ¿no? Pero fue en una medida debido al pecado del hombre. Pero a la mujer le dijo, a partir de ese momento tu deseo será para tu marido. De eso vamos a estar hablando esta mañana. Algo que Dios estableció y dijo, a partir de este momento, por cuanto pecaron, ahora tu deseo será para tu marido. Cualquiera que quiera platicar o quiera comentar algo, quiera preguntar algo, lo puede hacer con toda libertad, nomás me lo manifiesta con su mano, siempre y cuando no ofenda a su esposa o a su esposo. No es aquí el lugar para sacar los trapitos al sol, ni los problemas que pudieran tener a título muy individual, sino que si hay alguna pregunta genuina, la podemos hacer, o algún comentario genuino, lo podemos hacer, pero este no es el lugar para ventanear al esposo o a la esposa, a ninguno de los dos. Entonces va la segunda parte de nuestra plática.
Bueno, ahora sí. A lo mejor un poquito menos volumen, si se puede. Uno de los pasajes bíblicos más controvertidos lo encontramos en la carta de Pablo a los Efesios. Hay muchos cristianos y no cristianos que consideran que el mensaje de Pablo en esta carta, y particularmente al pasaje que vamos a estar considerando el día de hoy, es arcaico, que es abiertamente antifeminista. Y yo puedo decir en mi experiencia pastoral que muy pocos matrimonios el día de hoy lo practican con entendimiento, con discernimiento y con aprecio. Y a pesar de que el texto no es aceptado de manera popular, de cualquier manera sigue siendo una verdad de Dios. Y si se aplica como el Señor lo diseñó, esto es garantía de éxito. Como todo lo que Dios nos pide hacer, si nosotros obedecemos, a la obediencia le sigue la bendición. Entonces, hagamos a un lado todas las telarañas que podemos tener por ahí para poder escuchar realmente la voz de Dios. Además, la esposa que de verdad lo entiende demuestra ser una mujer muy sabia. Y me refiero, por supuesto, al pasaje de Efesios 5:22. Para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Yo espero que de la última vez que nos vimos en este lugar, los maridos hayan dado un cambio a su matrimonio de 180 grados y ahora ellos están amándoles a ustedes, esposas, como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo la amó de tal manera que dio su vida por ella. Entonces, todas las mujeres esposas que han sentido el cambio de su marido en este último mes y han sentido ese amor como viniendo de Cristo mismo, levanten su mano. Las mujeres, yo espero que sí. Y necesito decirles que lo que platicamos para los esposos y lo que ahora vamos a platicar para las esposas no es si él lo hace esto, entonces yo hago esto. O si ella hace esto, entonces yo hago esto. No, es que Dios nos llama a cada uno por lo individual y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, independientemente de lo que haga el otro. Y a lo mejor este pasaje suena duro y alguna esposa aquí podría decir: ¿por qué Dios nos habla así de fuerte? Bueno, la razón es muy sencilla, porque en las líneas que siguen en este mismo pasaje de Pablo a los Efesios, les habla todavía más fuerte a los varones. No voy a decir nombres, pero yo conozco mujeres muy cristianas que se rebelan y no obedecen esta palabra. Son muy cristianas, pero en cuanto a este pasaje dicen: esto no tiene nada que ver conmigo. Afirman no estar de acuerdo con el punto de vista de Pablo, que es estar diciendo: no estoy de acuerdo con el punto de vista de Dios. Y lo tratan como si este asunto fuera una ocurrencia personal del apóstol o estuviera sujeto a discusión. Es que no está sujeto a discusión, es que es una orden que Dios nos da para el que le entiende como para el que no lo entiende. Se trata de obediencia a lo que el Señor señala. Y a reserva de ahondar un poquito sobre este tema, quiero decirles que el sometimiento nada tiene que ver con la manipulación. Con toda la pena, y también conozco a más de dos, que lo que le dan a su marido en respuesta a sus indicaciones es manipulación. Que por cierto, la palabra de Dios afirma que la manipulación es una expresión de hechicería.
Hay maridos cuyas esposas le dan la vuelta o lo hacen sentir como si lo que se está haciendo es lo que él propuso que se hiciera. Y este asunto es muy peligroso. Incluso esto es diabólico. Si hay un tema acordado, esposas, sigan esa línea y no quieran hacer que las cosas sean como ustedes lo indican. Otros que se consideran a sí mismos como cristianos modernos, eligen como si fuera optativo aplicar o no los principios de Dios al matrimonio, y el argumento que dicen es que el modelo que ellos practican es distinto, pero les funciona muy bien. Y entonces, como les funciona muy bien las cosas como van, entonces no tienen por qué atenerse a los principios bíblicos, y esa es una equivocación. Con la pena, pero el camino de Dios es el único camino correcto. No estoy sugiriendo que el modelo divino a veces sí funciona y otras veces no funciona. La manera como Dios hace las cosas siempre funciona. Y por otro lado, tus maneras o mis maneras son solamente opiniones, pero las maneras de Dios son verdad. Entonces, si la Escritura dice, hágase así, hazlo así, si quieres ver resultados. ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Qué tenía Naamán? Tenía un problemita. ¿Quién se acuerda? Tenía lepra. Y fue a ver al profeta, y el profeta ni siquiera lo recibió, mandó a su siervo a que le diera las indicaciones a Naamán y le dijo, métete, sumérgete 7 veces en el río y vas a sanar de lepra. ¿Por qué 7? ¿Por qué río? ¿Por qué ese río? Él decía, es que en mi país hay otros ríos mejores que los ríos que hay aquí en Israel. Pues porque Dios dice que si quieres sanar, te metas 7 veces en el agua y punto. Si quieres tener un buen matrimonio, un matrimonio de éxito, sométete a tu marido. Vamos a ver si vamos captando hasta aquí. Esposas, ¿podrían repetir conmigo? Sí, Señor. Qué lindo se escucha eso. Un coro angelical. Eso es todo. Eso es todo. Si ustedes lo entienden, lo dejamos hasta aquí y nos vamos todos a desayunar. Todos debemos entender que el principio de sujeción es parte del plan de Dios para el hombre y la mujer que unen sus vidas en el pacto matrimonial. Y seguir sus instrucciones siempre es seguro porque es una expresión de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Entonces, déjeme tratar de establecer aquí el escenario para ir caminando. Para poder comprender mejor la amonestación del Espíritu Santo a través de Pablo, porque no es Pablo el que está hablando, es Dios, a las esposas debemos tener presentes algunos antecedentes que son pertinentes. Tomamos un pasaje y lo sacamos de momento fuera de su contexto, pero si leyéramos nosotros el versículo 18, que es anterior a los que leímos al principio, dice Pablo, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Después describe cuáles son esas características que deben estar presentes en una persona llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se conoce cuando alguien está lleno del Espíritu? Porque algunos dicen o ponen cara como de pujido, ya saben. Pues esos son los muy cristianos, los muy devotos, ¿no? Sí, Señor,
híjole, a mí se me atoran esa clase de personas. La Biblia es muy clara y dice cómo es una persona llena del Espíritu. Mismo Pablo, carta a los Efesios, dice aquí 4 cosas. 1, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. 2, haciendo música al Señor en el corazón. 3, den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí está el perfil de una persona llena del Espíritu Santo. Te lo voy a poner en español porque luego a veces el lenguaje bíblico no lo entendemos tan bien, pero ahí te va en mexicano para que me entiendas. Una persona llena del Espíritu de Dios, cuando habla, lo hace con tanta verdad y dulzura que se escucha como si fuera un canto espiritual. ¿Verdad? Entonces la señora no le grita, oye viejo, ese no es un canto espiritual, ¿no? Es positiva, es optimista, no tiene obstáculos en su comunicación, tampoco tiene un doble discurso, no dice una cosa y luego sale con otra. Vive gozosa de manera permanente, todo el día canta de amor, tiene un corazón agradecido por lo que Dios está haciendo en su vida. Y la última señal que incluye Pablo en este texto es que la esposa llena del Espíritu Santo está sujeta a su esposo y a todos los que están en autoridad. A todos, hasta el pastor. Por lo tanto, si el matrimonio está lleno del Señor, el uno se va a sujetar al otro de manera voluntaria. Así como una esposa que está recibiendo el amor de su esposo como si fuera el de Cristo, va a regresarle en la misma medida el amor a su marido. Pues cuando la esposa se sujeta en esa clase de manera, como lo hemos descrito aquí, llena del Espíritu Santo, la respuesta de él va a ser, yo me sujeto a ti, esposa, también, en los mismos términos conforme la llenura del Espíritu. Y esto además se hace de manera voluntaria. Empieza siendo una cosa de obediencia a Dios, pero al ver los resultados, esto traduce en un deseo voluntario de estar sujeto el uno al otro. Y antes que Pablo explique lo que implica la sumisión de la esposa a su esposo, introduce este concepto de mutua sumisión. Dios nos creó para vivir en dependencia recíproca. El esposo depende de su esposa, la esposa depende de su esposo. Esa es la clase de relación, y conforme pasan los años, los que tenemos la bendición de tener muchos años de casados, nos damos cuenta cómo conforme pasa el tiempo crece esta dependencia al otro. Y de hecho, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero las que llevan muchos años de casados empiezan incluso a parecer más uno al otro, hasta físicamente. Habla uno y el otro termina la frase, ¿no? Le lee el pensamiento. Bueno, es que llevan una vida ejerciendo esta llenura del Espíritu, esto que Dios ha establecido, ya ni siquiera es tema, simplemente esa es la manera como actúan. Para los cristianos, la primera relación y la más importante es la que mantenemos con el Señor Jesucristo. Aquí es donde probablemente también necesitamos nosotros recapacitar. Si hoy tu matrimonio no está bien, pudiera ser que el origen no es tu esposo ni tu esposa. El origen es que tú no tienes una buena relación con Dios. Entonces, ¿cómo vas a poder tener una buena relación con tu esposa de manera horizontal cuando no tienes esa buena relación con Dios de manera vertical? La una es necesaria para que se dé la otra. El Señor Jesucristo nos salvó y Él gobierna sobre nosotros, por eso Él es la primera prioridad de nuestra vida.
El amor que el Señor tiene por nosotros es lo que despierta esa pasión por seguirlo. Y aquí es una tarea que le corresponde al varón, el ser cabeza, el ser sacerdote de su esposa, de sus hijos, y llevarles a esa relación como la que él tiene con Cristo. Claro, si un esposo no tiene una relación con Cristo, pues, ¿cómo te puedo explicar? Va a haber problemas. Tenemos que ir a donde está la raíz del problema. Y la raíz del problema está en tu relación con Cristo, en el amor del esposo a su esposa y en la sujeción de la esposa al esposo. Ahí es donde todo se origina. Si esta cosa funciona, ya la hicimos. Lo demás se va a ir acomodando de manera prácticamente automática. Y aquí es donde vemos nosotros un retrato del pacto matrimonial. Este es algo tan importante que me voy a parar. Es que pasar por aquí es peligroso, ¿eh? Y yo no sé quién construyó este tablado, pero todo tiembla. Miren, el matrimonio de éxito es de 3 personas. La esposa sometida al esposo, el esposo sometido a la esposa, los dos sometidos a Cristo por amor, por reverencia y por temor al Señor. Este es el mensaje de Pablo para nosotros. Te estoy ahorrando como unos 8,500 millones de pesos en psiquiatra o psicólogo, en terapias. Esta es la fórmula. Entonces, tú mismo puedes ahora mismo ahí desde tu lugar decir, bueno, ¿cómo es mi matrimonio? Pues yo no estoy sometida a mi esposo, o mi esposo no está sometido a mí, o ninguno de los dos está sometido a Cristo. Pues entonces, déjame decirte, ese matrimonio así, en esas condiciones no va a funcionar, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. A mí me han llamado en varias ocasiones a estar en medio de un matrimonio con problemas. Y es la cosa más complicada que hay. ¿Por qué? Porque ninguno quiere reconocer dónde está el problema. Y cuando el pastor confronta, algunos se sienten ofendidos. Y entonces el pastor dice, sería bueno que hicieras esto, no lo voy a hacer. Ups. ¿Qué sigue después de una negativa? Esto es como ir al médico. El médico te da el diagnóstico y te dice, tómate esta medicina. Y ahí le dices al doctor, no me la tomo. No, pues ¿para qué vas al doctor? No gastes. ¿Quieres realmente salud? Entonces, ponte a trabajar en estas cosas. Un matrimonio cristiano, en un matrimonio cristiano, Jesús es la autoridad suprema, y cuando hay problemas o desavenencias, esto es lo que hay que hacer. El criterio que se aplica en la toma de decisiones es Cristo. Vamos a tomar aquí una decisión, tú y yo, esposa, esposo, o la situación está grave por esto y por esto. ¿Qué vamos a hacer? Primera cosa que hay que hacer es consulta a Cristo. Por eso tú necesitas conocer la Escritura y saber dónde habla Dios de qué cosa, para ir y buscar dirección directamente de Dios. Y cuando tú haces eso, se terminan las negociaciones y también se termina la imposición del punto de vista de uno de los cónyuges. Pues la vez pasada lo hicimos como tú quisiste, ahora me toca a mí. No, si no es por turnos tampoco. ¿Cómo lo resolvería Cristo? Y es importante aquí advertir que el marco en que se da la mutua sujeción entre esposos es en el temor al Señor. Déjeme poner aquí un cuadro a ver si transmite la idea. Tú vas manejando en Periférico, segundo piso,
no hay tráfico. ¿Cuál es la velocidad permitida? ¿Puedes ir más? Sí, puedes ir más. Y luego te mandan tus fotos, ¿verdad? Donde dice que ibas más a prisa de lo debido. Nosotros tenemos que entender que hay reglas, hay cosas que Dios ha establecido. Y en este caso, ¿cuánto ayudaría que en el segundo piso, cuando menos pusieran cada unos 200 o 300 metros la foto de un policía? Mejor todavía si cada 300 metros hubiera un motociclista. ¿Qué sucedería con la velocidad del segundo piso? Bajaría. Eso es lo que significa en el temor del Señor. Temor en el Señor no es una frase piadosa, esto es una realidad práctica. No voy a hacer esto o sí voy a hacer esto porque le temo. Temor quiere decir, le tengo reverencia a Dios, le tengo respeto a Dios, y para no faltarle a Dios, voy a hacer lo que Dios me dice. Entonces, me sujeto a mi esposa, me sujeto a mi esposo en el temor del Señor, porque yo no quiero ofender a Dios. Y entonces las cosas empiezan a caminar, porque estoy poniendo las cosas en su verdadera orden. A mí me sorprende que muchas mujeres cristianas se resistan a estar sujetas a su marido, y si pudieran ya hubieran borrado de la Biblia ese pasaje, porque se sienten ofendidas. No, si yo conozco gente que le ha quitado páginas, no, porque está muy complicada, pues, quítensela, tan fácil. Estoy convencido también que muchas mujeres no se oponen abiertamente a la palabra, pero actúan independientes de su esposo. Qué feo es cuando llegas, ¿verdad?, como hombre, esposo amoroso de tu trabajo, de ese que estuviste todo el día dándole duro, y de pronto la señora te dice: mira el microondas que acabo de comprar. ¿Cómo? ¿Está en presupuesto eso? No, pero estaba de oferta en por cierto que Liverpool ahorita ya tiene ¿cómo se llama esta cosa en la noche? La venta nocturna. Por el 10 de mayo ya están las ofertas. No, ¿cómo van a hacer eso? ¿Consultaste con tu esposo? ¿Es lo que necesitan? ¿Vieron precios? ¿No? Esto es lo mismo. Trabajar independiente de tu esposa de tu esposo es como si tú te opusieras a desobedecer, o si tú te opusieras a Dios, o si tú estuvieras desobedeciendo a Dios. ¿Qué es lo que sucede si una esposa decide no estar bajo autoridad? Bueno, lo que sigue es que pone en peligro el plan de Dios para su vida y para su matrimonio. Por eso, cuando decidimos que se haga su voluntad, lo tenemos que hacer con ese temor reverente a Él. Quisiera que nos detuviéramos por un momento a pensar que la sumisión en el matrimonio es un acto de reverencia y de amor a Cristo, y no es un asunto de derechos o de privilegios de los esposos. El esposo y la esposa deben estar dispuestos a abdicar y morir a sus propios reclamos, que son egoístas, que son personales. Esta es la esencia del pacto matrimonial. Si yo tuviera que definir el matrimonio como Dios lo ve, es un hombre y una mujer que están muriendo a sí mismos, a sus reclamos egoístas, en beneficio del otro. No es importante lo que yo quiero, es importante lo que él quiere. Y cuando se consigue esto de los dos lados, entonces tenemos la esencia del pacto matrimonial. Porque no sé si ustedes lo sabían, pero el matrimonio, la única manera de poder entrar en él es muerto. Porque tan pronto yo diga que sí al pastor, cuando te dice: y tomas, tú dices sí,
necesitas tu ataúd. Porque de aquí en adelante y a lo que tú quieras pasa a un plano secundario. Ahora lo que importa es lo que Él quiere. Y la motivación a esa renuncia tiene que ser el amor y el temor al Señor, porque Él es este mediador perfecto. Él es la tercera persona, la tercera cuerda de 3 lazos. Y dice la Escritura, una cuerda de 3 lazos no se rompe fácilmente. La bronca es que cada uno quiere hacer lo que se le dé la gana. Entonces, ¿qué implica esta verdad? Bueno, en el contexto de Pablo, introduce esta palabra operativa para las esposas. Estén sujetas a su esposo. Y cuando hablamos de cosas operativas, quiere decir que es lo que produce un efecto deseado. Y tengo que hacer una precisión, porque también es parte de mi propia experiencia como pastor. La sujeción la sujeción es de tu esposa para ti. Nada tiene que ver con las otras esposas. Conozco señores que quisieran someter a las esposas de otros a sus propios caprichos o sus propios deseos. No. Te seguirá tu esposa. La otra esposa del vecino pues dará cuentas a su esposo, no a ti. Esto no es, la persona que actúa de esa manera es que no ha entendido, o lo que ha entendido es que cuando dice esposas sujétanse es porque cree que se siente mayor o de mayor importancia que los demás, y eso no es cierto. Tú dedícate a lo tuyo y se acabó. ¿Qué pasa con el vecino? Esa es otra historia. Para que el matrimonio opere, ella debe someterse a él y los dos deben someterse a Cristo. Por eso no puede haber matrimonios mixtos. Dice la Biblia, matrimonios en yugo desigual. ¿Por qué? Porque donde uno de los dos no cree en Cristo, ya no hay pacto matrimonial. ¿Qué hay? No sé. 2 personas viviendo juntas, pero eso no es matrimonio. Muchos dicen, ¿por qué nadie me dijo esto antes? Pues sí, para muchas cosas en las vidas vamos tarde. Pero me sorprende a mí que muchas mujeres cristianas se resisten a estar sujetas a sus maridos y harían lo que fuera para poder salir de ese compromiso que Dios establece. Y yo también me siento convencido que otras mujeres no se oponen abiertamente a la palabra. Creo que aquí ya pasé, perdóneme. Ok, aquí es donde voy. El mundo dice que la sumisión de la esposa al esposo es inaceptable o es antinatural. Muchas mujeres cristianas han adoptado la filosofía del mundo y no se colocan bajo la autoridad porque se sienten devaluadas, se sienten como si fueran ciudadanas de segunda categoría y no se dan cuenta de lo siguiente. 3 pasajes de la Biblia. El Señor exalta a los humildes, el Señor hermosea a los humildes con su salvación y da gracia a los humildes. Cuando tú te sometes, Dios te da de su gracia, de su salvación, y Dios en su momento te va a exaltar. Cuando Pablo escribió a los cristianos de Éfeso, la iglesia estaba en su infancia y estaba todavía bajo la influencia del mundo helénico de los griegos. Y en ese ambiente la mujer era tratada como un objeto. Y cuando Cristo predicó, cuando Cristo enseñó, Él se opuso de manera abierta a esos prejuicios sociales de su época y hizo algo que
es novedoso entonces y es igualmente novedoso el día de hoy. Liberó a la mujer de las cadenas que la ataban y elevó su estatus a la par del hombre. Mire lo que el Espíritu Santo escribió, estos conceptos que son revolucionarios. La carta a los Gálatas. Pero ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y todos fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son herederos de la promesa de Dios a Abraham. Esa les pertenece a ustedes. Delante de los ojos de Dios somos exactamente igual. Tenemos funciones diferentes. Esa es otra historia. Y los judíos creían de manera equivocada que el esposo era el dueño de la esposa. Incluso la ley civil las trataba con desprecio y cualquier pretexto era bueno para darles carta de divorcio. En aquellos días había mucha controversia con un precepto bíblico dado por Moisés, y lo leemos en Deuteronomio. Dice: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable. Otras de las versiones dicen: encuentra algo indecente en ella, y entonces le escribe carta de divorcio, se la entrega y la echa de su casa. Este texto es fácil de entender, pero la parte que es bien difícil de digerir es eso de indecente o reprochable. Lo que voy a mencionar ahora es histórico, no está en la Biblia. Si un judío encontraba que su esposa estaba haciendo algo indecente o reprochable, lo que tenía que hacer era llamar 2 testigos y le dijera: miren, ¿la ven? ¿Ven cómo está haciendo esta cosa reprochable? Segundo, llamar al rabí para que escribiera el documento de divorcio. El rabí se lo daba a la esposa. Esta era la forma oficial de decir: aquí está la carta de divorcio, y la ley se hacía cargo de ella fuera de la casa. Había 2 escuelas de pensamiento. La escuela Shammai era un grupo conservador que consideraba que la única causa de divorcio era el adulterio. Y había otra escuela de pensamiento que era la Hillel, y esta era una escuela liberal y enseñaba que la indecencia era un concepto bastante amplio y además era discrecional. Cada esposo podía decidir qué era aquella cosa que era irreprochable, muy reprochable. Algunas causas de anulación del pacto matrimonial, por ejemplo: la esposa fue sorprendida hablando en público con un varón. Causa de divorcio. Que la esposa tuviera mala sazón. ¿Cuántas cartas se darían aquí ahora mismo? Que la esposa quemara el pan del desayuno. Esto que les digo, esto es histórico, esto pasaba. Y entonces, cuando el esposo se presentaba delante del rabino, explicaba, no sé cómo se dirigirían al rabino, pero: rabino, esta mujer me ha agraviado. Y con ello le estaba diciendo: ha perdido mi favor. Y eso era todo lo que tenía que decir y hacer. Y así se aplicaba la ley judía en aquellos días. Y por supuesto, todo esto era en detrimento de la mujer. Bueno, si los judíos estaban mal, los romanos y los griegos estaban de atar. Dice el gran orador Demóstenes, él enseñaba lo siguiente: las cortesanas son para la recreación y el rock and roll. Hay rock and roll, ahí pongan ustedes lo que quieran, ¿no? Las concubinas
para el sexo de todos los días, las esposas para que tengan hijos, y si cada quien hace su cada cual, entonces la sociedad les dará su respeto. El historiador Jerónimo registró los detalles de una ceremonia matrimonial. Un hombre se casó 24 veces con una mujer que hizo lo propio 21 veces. Yo creo que ni en Hollywood encontraríamos hoy quien se ha casado 24 veces. 20 sí, pero 24. Y la época entonces sirvió de marco para el nacimiento de la iglesia. Y que cuando yo comparo el primer siglo con el siglo que estamos nosotros viviendo, se parecen mucho. Las características que prevalecían entonces son las mismas que prevalecen con nosotros: decadencia, inmoralidad, perversión. Y ayer como hoy, las víctimas mayormente son las mujeres. Quizá alguna feminista que estuviera escuchándome pensaría, bueno, esto que estás narrando de los griegos y de los romanos es solamente una página negra de la historia del hombre. Bueno, no hay duda que históricamente las mujeres han sido abusadas por los hombres. Y este hecho ha provocado que en nuestros días se cuente con leyes que protegen sus derechos y libertades. Pero déjame hacerte aquí un entre paréntesis. La ley no llega al hogar. Y ahí es donde la mujer es peormente tratada. En el trabajo puede ir a conciliación y arbitraje, puede ir con las autoridades, pero ¿a dónde va una mujer que la maltrata el esposo? Que la ofende, que le habla con groserías, que le grita, que la hace menos. ¿Cómo compruebas eso? Quizá la justicia pueda defender a la mujer en el campo laboral, civil, incluso social, pero nadie le garantiza a la mujer un trato digno en su propia casa. Y justamente es aquí donde Dios interviene y establece el pacto matrimonial de acuerdo con sus especificaciones. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia. Hombres, estén en sujeción a sus mujeres. Y si el hombre y la mujer viven en mutua sumisión, entonces viven en una atmósfera de protección, de amor, de unión, de compromiso. Tenemos que decirlo porque la sujeción también se tiene que ver desde el lado o desde el punto de vista de la obligación. Esta palabra sujeción o sometimiento proviene de un término militar que significa alinearse según el rango o estar bajo la autoridad de otro. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos, renunciamos a nuestros derechos. La mujer sujeta a su esposo no la hace inferior y tampoco significa que es menos inteligente o menos capaz. Estar bajo autoridad simplemente describe una función y no el estatus de la persona. Dios le da más responsabilidad al varón, lo que significa que el varón tiene más áreas en donde necesita servir a su esposa. Por eso el Señor a nosotros varones nos da el primer lugar, porque tiene que haber un orden, porque tiene que haber uno que empieza. Por eso nos puso a nosotros por cabeza para poder servir. Yo soy tan listo que casi puedo leer la mente de algunas esposas que están aquí, que dicen: sí, Gómez, tú hablas de sujeción porque no conoces a mi marido. Y este es el caso del marido que no es capaz de decidir
Mi marido es muy pasivo y no le gusta o no sabe dirigir. Y si yo no tomo la iniciativa, mis hijos no tendrían escuela, estaríamos muertos de hambre y nada se resolvería en esta casa. Tengo tan presente una conversación de hace muchos años. Terminando la reunión, en otra iglesia donde ministrábamos, se acercó un matrimonio y ella venía muy herida, muy lastimada por la relación con su esposo. Me traía el esposo como por regaño para que yo hiciera algo con él. Y entonces me dice, dígale a mi esposo que trabaje. Pues me volteo con él y digo, pues trabaja. Es que no hace nada. Está en la casa, todavía no era el día de los celulares, pero el equivalente, está nada más con el celular, no hace nada, pasivo. Si yo no hago las cosas, de verdad mis hijos no comerían. Y entonces mi consejo para esa mujer es, ese es el problema, deja de trabajar. Nos vamos a morir de hambre. ¿Qué quieres? ¿Que tu marido trabaje o quieres comer? Porque parece que en ese hogar era una o la otra. Y si tu mujer quieres que tu marido salga de ese lugar de cochambre, de donde no hace nada, entonces lo que tú tienes que hacer es no hagas nada. Que él lo haga. Yo no sé cuántos hogares la mujer es la que sostiene económicamente a la familia. Y es que no se ha entendido este concepto de mutua sumisión. Él se siente como que a él le deben, o los 3 pesos que gana deben ser suficiente para que coma toda la familia de ahí, y como no se come con 3 pesos, entonces ella tiene que salir de su casa y hacer circo, maroma y teatro para sacar a la familia, pero es ella. Si hay algo malo de estar casado con un hombre que trata con dureza a su esposa, pero creo que no hay nada que compare estar casado con un marido flojo, un marido pasivo. Si ustedes tienen un marido pasivo, hablen conmigo al final, déjenmelo 2 semanas. En 2 semanas, pero déjenme con todo y permiso de soquetearlo. A estas esposas yo les digo 2 cosas. Primero, eso que le ves a tu marido que ahora no cambia, lo debiste haber conocido y aceptado antes de que te casaras. Y lo segundo que tienes que hacer es frena tu carro. No te muevas hasta que él tome la iniciativa. Esto es en serio. El tiempo que tome, al precio que sea, y en el instante que veas una lucecita de decisión en él, ríndete de inmediato a su liderazgo y dile, de aquí en adelante vamos a hacer solo lo que tú digas. Es la única manera de poder empujar a este hombre para que haga su trabajo. El matrimonio no es un arreglo donde él es dueño del 51% de las acciones y ella tiene el 49% de las acciones. El matrimonio es la relación indivisible de 3 personas y 2 de ellas hicieron una sola carne, y en esa unión se entretejieron las vidas, las ideas, las opiniones, los deseos de los 2 esposos. Por eso lo deseable es que en la mayoría de las decisiones los 2 esposos lleguen a un acuerdo, y esto puede ocurrir antes de iniciar un proyecto o a la mitad o al final, pero si de plano no se pueden poner de acuerdo, entonces
Y solamente entonces, mujeres, que él decida. El tema que ustedes quieran. ¿Dónde metemos a los hijos a las escuelas? ¿Qué escuela? ¿La de melón o la de sandía? Y no se pueden poner de acuerdo. Ya está acercándose la fecha de inscripciones y no se deciden. Y él no sale de su punto de vista y tú no sales del tuyo. Mujer, lo que tienes que hacer es decirle, tú vas y los inscribes. Y ahí me dices a qué escuela los inscribiste. Y una vez que el esposo decidió, cumpliendo con su responsabilidad de cabeza, la esposa debe estar sujeta a su marido y lo tiene que respaldar si las cosas salen bien o salen mal. Y nunca le va a decir, te lo dije, ni va a poner la carota. La carota es lo mismo que decir estoy en desacuerdo. Como tú quieras. No, esta cosa es de ida y vuelta. ¿Se dan cuenta? Necesitamos que este es de dos. Por eso la esposa sujeta, sigue a su marido en todos los proyectos de la vida y además lo hace con gozo. Y así es como se debe entender la sumisión. Es muy probable que en la mayoría de nuestros hogares cristianos haya una autoridad oculta. Descúbrela. Te doy una pista. Empieza con ESP y acaba en OSA. No voy a pedir levanten las manos, pero la mayoría de las veces la que maneja, dirige y lleva la casa es ella. Y el hogar no puede funcionar así. No está diseñado para que funcione de esa manera. Entonces, muchas veces toma decisiones empleando tácticas ilícitas como la manipulación, el chantaje o la amenaza. Me voy con mi mamá. Pues que se vaya. O de las que lloran. Ay, que no les haya tocado una de esas que lloran. Ay, es que tú no quieres seguir, tú no entiendes ni qué te está diciendo. Entonces, a veces, en muchas instancias también se da la discusión, se da el análisis, pero rara vez vemos nosotros que se opera como la Biblia dice, en mutua sumisión, siguiendo la dirección que el Espíritu Santo le está dando a la esposa. Y quiero decirle algo más a las esposas, porque este día les toca a ustedes. No ha pasado la hora. Graben esto que les voy a decir. Cuando tu marido deja de hablar de un tema importante que no se ha resuelto, ¿sabes qué pasó? Tu manipulación, tus triquiñuelas ganaron. Nada más que a tu marido no se le va a volver a abrir la boca. Y eso es muy triste. Va de nuevo. Hay temas en todos nuestros matrimonios no resueltos. Y sabemos que no están resueltos porque seguimos hablando del tema. Ya sea él o ella o los dos. Pero particularmente cuando él deje de hablar sobre ese tema, quiere decir
que ya ganaste, mujer, el pleito. Y ahora toma la responsabilidad de lo que acabas de hacer. Quitaste a tu autoridad, la tomaste tú y ahora atente. Un esposo callado es muy peligroso. De por sí, con los años, no sé por qué, pero las mujeres hablan más y los hombres hablamos menos. Pero puede llegar el día en una sola palabra a tu esposo. Un consejo gratuito, ese no lo voy a cobrar. Antes de conocer a Cristo, nosotros nos guiábamos por el conocimiento del mundo. Pero ahora que conocemos a Dios y conocemos su palabra, tenemos que honrarlo con nuestra obediencia. Por eso el esposo debe amar a su esposa y la esposa debe sujetarse a su esposo en todo. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero Susi y yo tenemos nuestro buen carácter. Además, los dos tenemos puntos de vista muy diferentes. En consecuencia, no siempre estamos de acuerdo. Sin embargo, yo le tengo que dar las gracias públicamente porque ella honra mis decisiones. Y donde yo la admiro más es que después de 50 años sigue mis decisiones. Y donde que le he regado, pero en grande. A lo mejor con una carita, no carota, pero me sigue. Por eso, Dios nunca opera con dobles estándares. Por eso en su reino también hay sumisión. Y un paralelo perfecto y hermoso tenemos en la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Dice Pablo en esta misma carta a los Efesios: así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. O sea, lo que Pablo está diciendo, eso que te estoy diciendo, esposa, que hagas, es lo que pasa en la Trinidad. Que cada persona de la Trinidad está sujeta el uno al otro. No sé si tú te habrías dado cuenta leyendo la Escritura. El Espíritu Santo no habla de Él. El Espíritu Santo habla de Jesús. Jesús no habla de Él, habla del Padre. Y hace las cosas que el Padre le encargó. Y los tres están mutuamente sujetos el uno al otro. Y los tres son coiguales. Son Dios en tres personas. Por eso que así como la iglesia se relaciona con Cristo en su misión, así también lo debe hacer la esposa con su esposo. Y este es algo determinado por el Señor. La sujeción es la estructura que le da cohesión al hogar. No hay hogar sin sumisión de ella. ¿Y por qué Dios ordena que el marco operativo del matrimonio sea la sujeción? Y la razón es muy sencilla, porque Él nos creó y Él sabe lo que es mejor para el hogar. Y lo mejor para el hogar es que haya un director de orquesta, que es el esposo. Y cuando él toma la batuta y dice, vamos, entremos, todos los músicos entran, bueno, empezando con la música de la esposa. No digo que sea música ella, sino ella es la primera que pone el ejemplo. El matrimonio es un camión escolar, necesitamos un chofer, ese es el esposo. Y todos los demás pues van a ir a donde nos lleve el chofer. Seguramente han manejado alguna vez con una de estas personas que va de copiloto, el pobre marido va con trabajos manejando
y le dice, ay, ya te pasaste. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿No? Si vas a decir algo, o lo dices a tiempo, o ya no lo digas. Pero no ya que la regó, ¿ves? Algunos se oponen a esta verdad, argumentando que Pablo no se casó, por eso escribió lo que escribió. Dice, yo no lo voy a honrar porque él nunca supo lo que era el matrimonio. Pero Pedro sí se casó. Sabemos que se casó porque Jesús sanó a la suegra. Entonces, en la primera carta de Pedro dice, de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Y no se pusieron de acuerdo Pablo y Pedro. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. La sujeción también es una oportunidad. A diferencia de Pablo, Pedro sí tenía esposa, y lo asombroso es cómo los dos escriben lo mismo porque fueron iluminados por el mismo Espíritu Santo. Y aunque Pedro afirma que la esposa por obligación debe estar sujeta a su marido, también la mujer tiene la elección de estar bajo autoridad o de no estar bajo autoridad, y esto es una decisión que debe tomar por amor. Una mujer cristiana casada con un varón no cristiano le va a costar más trabajo estar en sujeción. Sin embargo, el fruto de la obediencia puede ser altamente recompensado. Como pastores, nosotros no casamos a dos personas que uno tiene su fe puesta en Cristo y el otro su fe está puesta en otra deidad o en otra cosa. No lo hacemos porque la Biblia dice que no se unan en yugo desigual. Entonces, ¿cómo vamos como pastores a casar a dos personas de diferente fe? Pero aquí no es una cuestión de quien oficia una boda, sino de quien decide casarse con alguien que no es de la misma fe. Y algunos, lo que pasó es que durante su vida matrimonial, ella quizá creyó en Cristo y el marido no, y ahora están en serios problemas. Por eso, una mujer casada en esas condiciones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y Pedro afirma que la sujeción es un instrumento muy valioso para que el cónyuge no cristiano conozca y rinda su vida a Cristo. Yo no estoy casado con un esposo que no conoce a Cristo, pero sí conozco a varias que sí lo están. Y saben una característica general de estas mujeres, hablan mal de sus maridos. Pedro dice que es mejor guardar silencio y que sea su testimonio el discurso que convenza al marido de rendir su vida a Cristo. Y el mejor vocero del mensaje de salvación de Cristo es una esposa sujeta a su esposo, y que además, y esto no son palabras mías, son palabras sacadas de la Escritura, y además sea callada, amorosa, gentil, mujer de oración y de espíritu apacible. Déjame darte algunas recomendaciones si tu esposa tienes un esposo no cristiano. 3 recomendaciones muy prácticas. 1, no le recites a tu esposo todos los versículos favoritos. No lo agarres a bibliazos, hombre. 2, no le mandes notitas bíblicas en su lunch. No, entre el sándwich de jamón y la mostaza, ahí va un mensaje, ¿no? No le mandes por el WhatsApp textos bíblicos ni devocionales. Y por cierto, tampoco se los mandes a tus hijos. Háblales de Cristo a tus hijos, a tu esposo.
Que tu testimonio hable de ellos. No le mandes un versículo a ver si lo pesca por el WhatsApp. Y el tercero, pero sobre todo, no ores en voz alta detallando todas las deficiencias que tiene tu marido para que el Señor lo alcance. Yo he escuchado hijos que dicen: yo no le hago caso a mi papá porque él no es cristiano. ¿Por qué dice eso la criatura? Porque oye a su madre hablar mal de su marido. Lo único que tu esposa necesita es que le muestres el amor del Señor y que Él pueda ver en ti la belleza de Cristo. Y cuando tú obtengas buenos resultados, tú vas a ser la primera en agradecerle a Dios. Va a ser tu testimonio. La llenura del Espíritu en ti que cobra carne, y ahora sabemos que eso se ve, se nota, que eso sea esa sea la palabra hablada en tu relación matrimonial, para que el otro crea. Y entonces nuestra vida va a empezar a cambiar. Vamos a tomar un break. ¿Alguna instrucción, pastor? Bueno, vamos a la recta final también en lo que vamos a compartir esta mañana. Esta última sección, además de más breve, tiene mucho que enseñarnos a nosotros cuando tenemos la perspectiva correcta de la sujeción. Voy a empezar. Pedro habla de la sumisión de la mujer y de su belleza en el mismo contexto. Y aquí está el pasaje. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas, la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es precioso a los ojos de Dios. Esta palabra de adorno o atavío viene del griego, y la palabra, la etimología de esta palabra es cosmos, de donde se deriva la palabra cosmético. Adorno viene de la palabra cosmético. Y yo creo que Pedro, yo me identifico con Pedro. A mí me gustan las personas, las mujeres, que particularmente son cuidadosas en su atavío, pero lo pueden hacer con decoro. En este sentido, hay personas que se sobremaquillan, desde mi punto de vista. Esto es muy personal, y yo creo que si Dios hubiera querido que las mujeres tuvieran el pelo y la cara de colores, las hubiera creado así, ¿no? Y en la naturaleza tenemos ejemplos muy bonitos, muy coloridos, como las guacamayas, por ejemplo, ¿no? Pues, Dios no le hubiera batallado ponerlas de colores, si eso hubiera sido el deseo de Dios. Pero para mí que Pedro inventó el concepto de natural look, que no es lo mismo cara lavada. El énfasis del Espíritu Santo a través de Pedro es que el adorno interior, que es el verdadero, es más importante que el adorno exterior. Eso es lo que está queriendo decir Pedro en estas palabras. Y yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo por estar bien arreglados, en especial para satisfacer, para agradar a nuestro cónyuge. Creo que algo que trajo la pandemia de malo es que algunos que trabajamos en casa buscamos la ropa más cómoda, que no necesariamente es el mejor atuendo, pero siempre tratando de hacer un esfuerzo por estar bien arreglados. Pero lo que dice la Escritura es que la verdadera belleza
es superior al atractivo físico y se está refiriendo muy en concreto a la belleza del corazón. Todos sabemos ese refrán que la mona, aunque se vista de seda, pues mona se queda. En vez de gastar fortunas en cirugías plásticas, cosméticos, ropa, lo que las mujeres deben preocuparse es por el estado de su corazón, por la belleza interior. Esa persona interior esta es la razón de su belleza, o también en la persona interior está la fealdad. No sé si están de acuerdo conmigo que hay personas que al verlas se ven feas. Y hay personas, y no es precisamente que tengan rasgos feos en su rostro o en su cuerpo, pero eso a mi gusto habla de algunas enfermedades del corazón. En la persona interior está la razón de su belleza y también en la parte interior está la razón de la fealdad. ¿Y qué son algunas de las enfermedades del corazón que afean a una mujer? Bueno, la falta de contentamiento. Contentamiento es una palabra bíblica, que es un estado del ser. Estoy complacido, estoy contento con lo que tengo. Si tengo mucho o tengo poco, Pablo decía, yo sé estar donde hay mucho y sé estar donde hay poco. Eso es contentamiento. Pero la falta de contentamiento afea a la persona. Por supuesto, lo hemos citado en varias ocasiones en esta conversación, la manipulación es algo que afea a la mujer, los celos, la envidia, la insatisfacción de dejar, por ejemplo, su carrera o su profesión para atender a su esposo y a su hogar. Yo he escuchado ese como clamor, ese lamento, esa queja, decir, pero pastor, yo fui a la universidad y tengo maestrías y no sé qué, y ahora estoy refundida en la casa atendiendo chamacos y al esposo. Y entonces ese estado la hace verse fea. La amargura por no poder ser esa mujer que Dios quiere que sea, y muchos etcéteras que podemos aquí agregar. Si alguna padece de una o de varias de estas enfermedades del corazón, pues por más que se arregle, siempre se va a ver como la mona de fea, porque no hay un cosmético en el mercado que embellezca un espíritu que no sea un espíritu quieto y amoroso. La esposa que decide sujetarse en amor al liderazgo de su esposo luce hermosa, yo diría más hermosa que Chabelita cuando vivía y usaba esos collares, ¿no?, de diamantes y de demás. Esta es la verdadera belleza, la que aprecia a Dios, y yo creo que es la que aprecia en el fondo todo hombre. Y para ilustrar lo que Pedro dice en su carta, cita a una mujer de carne y de hueso, una mujer hermosa, llena de virtudes piadosas, que se llamaba Sara. Quizá algunos se van a sorprender de esta mujer. Y bueno, es lo que dice Pedro en su primera carta. Así como lucían hermosas, o así como se ataviaban o se adornaban las santas mujeres de la antigüedad, ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a que los esposos pudieran... que ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Sara fue la esposa de Abraham, una de las mujeres más hermosas, yo me atrevo a decir, una de las mujeres más hermosas que ha existido en el mundo. Ella jamás pasó inadvertida. Narra la Escritura que cuando tenía alrededor de 65 años de edad viajó con su esposo a Egipto, y Sara llamó tanto la atención de Faraón que Faraón la deseó para casarse con ella o para tomarla como concubina. Y el cobarde de su marido, Abraham, temiendo por su propia vida, no la defendió.
sino que dijo una verdad a medias y dijo que Sara era su hermana, siendo que era su media hermana. Cuando tenía 65 años, los hombres seguían peleándose por sus huesitos y su belleza transformó a Faraón y la deseó. En otro momento histórico también de Abraham y de Sara, ahora otro rey también la codició, y ese es el caso de Abimelech. Puso sus ojos en Sara y también la deseó. Solo que en este incidente, Sara tenía alrededor de 90 años. Y a esa edad seguía siendo una mujer muy codiciable. Y uno se tiene que preguntar, pues, ¿cuál era el secreto? El secreto de la belleza de Sara era que era una mujer sujeta a su esposo. Imagínense, a los 90 años, y por cierto, Abraham volvió a decir la misma mentira cuando Abimelech le dijo, ¿por qué no me avisaste que era tu esposa? Y nada más me dijiste que era tu hermana. Este matrimonio no era típico de la cultura de sus días. Los dos realmente estaban unidos en amor y eran de verdad una sola carne. Narra la escritura que Sara muere a los 127 años. Abraham vivió desconsolado el resto de sus días y todos podían advertir que sufría mucho por su ausencia, y lloró desde el día que murió Sara hasta el día que se murió Abraham. La amó. Ahora deducimos nosotros por su espíritu tierno y apacible. La amó por todo lo que atravesaron juntos a través de la vida, pero especialmente la amó porque Sara se sujetó a su esposo. Por eso nosotros hoy podemos decir que este matrimonio especial es uno de nuestras, quizá, ejemplos a seguir. Si nosotros hacemos la comparación, todas las empresas, todas las instituciones, todos los gobiernos, si me ayudan allá con un poquito de música, por favor. Las autoridades de las diferentes empresas o gobiernos siempre colocan líderes que nos presiden. Y dice la Biblia que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y los que ocupan esos puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Y bueno, el que se rebela en contra de Dios, pues va a pagar las consecuencias y va a ser castigado. Aquí la diferencia de que los que dirigen con los que son dirigidos no es un asunto de supremacía, sino es un asunto de funcionalidad. No es superior el que gobierna, ni es inferior el que está gobernado. De la misma manera, es la esposa en el matrimonio, no es inferior a su esposo por estar sujeta. En cuanto a posición, nosotros somos igual a los ojos de Dios. Por eso tenemos aquí la oportunidad de elevar la sumisión de la esposa a su esposo, no solamente a una obligación, sino una oportunidad para que esto se convierta en un adorno. Colocarse por debajo del esposo debe hacerse como una ofrenda al Señor, y no por miedo, ni por imposición, ni por ninguna otra razón. Por supuesto, los tiempos hacen que los roles en el matrimonio hayan cambiado. Las expectativas también se han modificado con los tiempos, y eso es natural. Pero el orden de Dios para el matrimonio nunca cambia. Nunca. Su diseño es inmutable, es perfecto. Y la persona que se sujeta va a descubrir que una vez que está sujeta tiene la más amplia de las libertades y posibilidades que Dios le da en la relación de esposo. ¿Por qué? Porque está obedeciendo.
El matrimonio es un edificio que Dios edifica y en él el Señor ha asignado responsabilidades. Al hombre y a la mujer los ha hecho de acuerdo con la naturaleza de ambos. Por eso el hombre es más fuerte, tiene desde su constitución, ha sido puesto para trabajar. Por eso yo no puedo comprender un hombre que no trabaja. Esa es su función. Su función es amar a su esposa, respetarla. Diría Pedro, tratarla como a vaso frágil. Y una mujer que es tratada de esa manera, que tiene un esposo que honra por lo que ve que hace por ella y por los hijos, pues naturalmente se sujeta sin ningún problema. Y cuando seguimos su diseño, ese edificio se sostiene sobre viento y marea, y cuando nosotros ignoramos la estructura, no se sostiene, porque Dios sabe muy bien lo que está haciendo. El hilo negro ya se descubrió. Ya no necesitamos nosotros volverlo a descubrir, ni nos debemos quebrar la cabeza por qué es lo que vamos a hacer. Está claramente puesto en la Escritura, con conceptos, con principios muy sencillos de entender. No necesariamente a veces son sencillos de llevar a cabo. Y a lo mejor alguno por ahí podría estar pensando en este momento, lo comenté hace un rato, ¿por qué nadie me dijo esto antes de casarme? En nuestros tiempos no se estilaba la consejería prematrimonial. Nosotros escogimos el pastor que quería que nos casara. El pastor nos citó en la iglesia y nos dijo, tú te vas a sentar aquí, tú te vas a sentar acá, yo voy a estar acá, y van a entrar por aquí. Y esa fue la preparación prematrimonial que recibimos. Por eso yo les digo a los que se van a casar, si ahorita se casan, así como están, van a repetir el modelo de sus padres, porque es el único modelo que conocemos. Bueno, malo, regular, eso es lo que nosotros repetiríamos. Pero sin conocer a los papás y con todo respeto, lo más probable es que los matrimonios de sus papás, como de mis papás, tenían grandes lagunas, áreas que no se hicieron como se debieron haber hecho. Y lo más triste es que nosotros vayamos a repetir exactamente las mismas situaciones. Estadísticamente, casarse hoy es un volado, 50-50. Por eso los jóvenes ya no se quieren casar. Mejor se arrejuntan, mejor se van a vivir y ya viviendo juntos, más adelante decidirán si se casan o no se casan. Pero no hay como ir a lo que dice la Escritura, seguir los principios de Dios, y si los seguimos, podemos tener garantía por escrito, porque está escrito en la Biblia, de que nuestro matrimonio va a ser un matrimonio de éxito. Cualquier cosa que tú hoy estás viviendo que no te gusta de tu matrimonio, puede caer en 3 o 4 motivos. ¿Tú no tienes una buena relación con Cristo? ¿Ustedes dos como esposos no tienen una buena relación con Cristo? ¿El esposo no está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Y la esposa no está sujeta a su marido. Te ahorré varios miles de pesos de terapia. ¿Quieres resolver tu matrimonio? Pues ahí está. Busca al Señor con todas tus fuerzas. Él es tu prioridad. Es tu prioridad sobre el trabajo.
Por eso, si tú quieres saber a qué se dedica una persona, pídele dos cosas: tráeme tu chequera o tu cuenta de inversiones, o el dinero que tú ganas, o tu presupuesto familiar, y tráeme tu agenda. Y yo te digo qué clase de persona eres, porque ahí se ve cuáles son tus prioridades, a dónde le metes los billetes, en qué inviertes el tiempo. Te recuerdo que antes de casarte, tú soñabas con casarte para poder estar con él, con ella, todo el tiempo. Y ya que te casaste, ahora resulta que el trabajo es lo que te quita el tiempo de tu esposa, o eso es lo que dices. O los niños ya no te dejan estar como cuando eran novios. No, ya cambiaron las cosas. Pero finalmente Dios dice claramente en la Escritura cómo Dios diseñó el matrimonio. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él sabe muy bien lo que está haciendo. Varones, tomemos el liderazgo en nuestro hogar. Hemos como si el trabajo se fuera a pasar de moda. Amemos a nuestra esposa como Cristo a la iglesia. Y esposas, la mejor manera de honrar a sus maridos es sujetándose a ellos. Esto no es una dictadura, lo explicamos. Esto es de común acuerdo llegar a las decisiones. Pero decir como Sara podía decirle a Abraham: sí, Señor. Yo todavía no logro que me diga Señor, mi señora, pero no quito el del renglón. Pues ahí está en la Biblia. Entonces, no, por eso no me puede decir que no. ¿Verdad, Marroquín? Se fue, sí, yo sabía, para que no, justo se mueve para que no oiga estas cosas. Cada uno tenemos una responsabilidad que hacer. ¿Por qué no te pones de pie? Tómale la mano a tu esposa. Dile así al oído, tu mujer, dile: sí, Señor. Vas a ver cómo se va a poner. Lore. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por la oportunidad de ir a tu palabra y descubrir cuáles son el reglamento, el fundamento, Señor, de nuestra vida. Si hay algo que tú quieres que nos llevemos esta mañana, es que hagamos de Cristo el centro de nuestra vida, el centro de nuestro matrimonio, y que cada uno de nosotros nos dediquemos en cuerpo y alma a aquellas cosas que tú estableciste para nosotros. Señor, tú conoces nuestras limitaciones, que son muchas, pero si tú permitiste que nosotros nos casáramos, y que nos casáramos justamente con quien hoy estamos casados, es porque se dio de acuerdo a tu voluntad, o porque tú lo permitiste, Señor. Pero de cualquier manera esta decisión, tú estabas ahí. Y el día de la boda nos dimos cuenta o no, tú eras la tercera persona que estaba ahí en medio de los dos, haciendo ese lazo de 3 cuerdas. Y hoy cada día lo entendemos mejor, Señor, que el matrimonio solamente se puede entender cuando lo vemos como el matrimonio de pacto, donde cada uno de los dos muere a sus egoísmos, muere a sus ambiciones, muere a sus deseos personales para poder vivir para el otro. Señor, enséñanos a ser como tú, que dejaste la gloria, la comodidad, Señor, de estar en el cielo al lado del Padre y el Espíritu Santo para venir aquí a la tierra y venir en forma de hombre, y de los hombres el más sencillo, un siervo, para podernos dar vida eterna. Gracias, porque no hay regalo más grande que ese.
Y el segundo regalo igual de precioso es la esposa que me has dado, Señor. Es el esposo que tú me has dado. Enséñame a amarlo, a respetarlo y a estar con él hasta el último de mis días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios por este tiempo. Dale fuerte el aplauso al Señor. Gracias a Dios. Otro aplauso a nuestro pastor también. Gracias a Dios. Y un aplauso a todo el equipo del Ministerio de Matrimonios que lo ha hecho nuevamente padrísimo. Me da mucho gusto verlos nuevamente en esta segunda vuelta del taller. Solamente estadísticamente nos faltaron 2 matrimonios a comparación de hace un mes. Rentamos más sillas, por eso se ve un poquito más amplio, las carpas y demás. Pero yo creo que es algo que tenemos que tener seguido. De verdad, nunca demos por hecho que nuestro matrimonio no va a tener fallas. Todo el tiempo hay que estar ajustando las tuercas. Entonces, de forma seguida vamos a estar